La termoquímica estudia los intercambios de calor que ocurren durante las reacciones químicas. Vamos a definir, para ponernos de acuerdo de primer momento, qué es el estado estándar o normal. Según la UPAC, es la forma estable a un bar y a la temperatura que se indique. O sea, la condición es los gases a un bar de presión. La temperatura puede ser cualquiera, pero hay que tabular alguna temperatura. Generalmente las tablas están siempre a 298,15 Kelvin, que son 25 grados Celsius. En termoquímica, la notación de la reacción es muy importante poner el subíndice donde se indica el estado de agregación. Entonces, por ejemplo, si hacemos una reacción de combustión del carbono con oxígeno para formar dióxido de carbono, el carbón o carbono es grafito. Es grafito, el oxígeno es dioxígeno, es un gas, y el dióxido de carbono es un gas. El delta H de esta reacción, a 298,15 en condiciones estándar, es menos 393,5 kJ por cada mol de grafito que se quema. Decimos que una reacción es endotérmica si entra calor del medio ambiente hacia el sistema, o sea, el delta H de la reacción es positivo. Recordemos que delta H es intercambio de calor a presión constante. Decimos que una reacción es exotérmica si libera calor, si el calor sale del sistema hacia el ambiente. El delta H es negativo. Al realizar una reacción, por ejemplo, exotérmica, el calor de la reacción, o sea, producirse la reacción desprende calor. Ese calor eleva la temperatura de los productos. De manera que lo que terminamos midiendo no es lo que queremos medir. O sea, si AB forma CD, pero empieza a una temperatura y termina a otra, no podemos medir todo el calor que liberó esa reacción porque parte del calor lo usó para calentar a los productos. Entonces la manera correcta sería esperar a que el sistema vuelva a enfriarse y los productos lleguen a la temperatura inicial. Al enfriarse liberan calor, se llama calor sensible, liberan el calor que absorbieron acá en parte para calentarse. Entonces cuando está el producto a la misma temperatura que los reactivos, ahí tenemos el verdadero calor de la reacción o el delta H a la temperatura T en que se produjo la reacción. Es algo lógico, pero que no se suele comentar habitualmente. Un diagrama entálpico es un diagrama que grafica las variaciones de entalpía en función del avance de la reacción. Entonces, si tenemos AB a una temperatura T, cuando se produce la reacción y se produce CD, si CD está a otra temperatura T' que no es la inicial, el calor que vemos es un delta H' y no es el verdadero calor de reacción. Si estos productos CD lo enfriamos y obligamos a que pierda lo que se llama el calor sensible y vuelve a la temperatura CD a la temperatura inicial, tenemos un proceso global donde el delta H a la temperatura T vemos que es el aparente que medimos de entrada más el que libera cuando los productos se enfrían. Las entalpías estándar de formación. ¿Qué es la entalpía de formación? Es el calor que se absorbe o que se libera cuando se forma un mol de sustancia a partir de las sustancias simples en sus formas estables. Entonces, por ejemplo, si queremos tabular el delta H de formación, la F de formación, la IUPAC recomienda ponerla entre medio del símbolo delta y H para evitar confundir la F que se mezcle con el reactivo al cual se le está aplicando. Entonces, el delta H de formación del óxido de calcio se tabula generalmente a 298, ¿sí? Es el calor de la reacción cuando se forma el óxido de calcio a partir de las sustancias simples en su forma estable. Entonces, a 298,15 o 25 grados Celsius, la forma estable del elemento es calcio sólido. Y la forma estable del dioxígeno es dioxígeno. Entonces, la reacción es que calcio con un medio de oxígeno, produce un mol de óxido de calcio. El calor de esta reacción es el delta H de formación. Se supone que el oxígeno está a un bar. Para el hidróxido de calcio sería formar hidróxido de calcio, un mol, a partir de las sustancias elementales, o sea, en forma simple, que es calcio sólido, dioxígeno gaseoso, dihidrógeno gaseoso. A un bar. Podría ser a otra temperatura, pero se tabulan a 25 grados. Por la forma en que definimos la entalpía de formación de una sustancia simple, en condiciones estándar a un bar, es cero a la temperatura que sea. Porque si hablamos
de entalpía de formación del oxígeno gaseoso es formar oxígeno gaseoso a partir de la sustancia simple oxígeno gaseoso. Pero de oxígeno 2 a oxígeno 2, o sea, de dioxígeno a dioxígeno, no hay ningún cambio. Entonces el delta H es cero. Por eso en las tablas, las sustancias simples, en sus formas estables, tienen delta H de formación cero. El bromo, por ejemplo, a 298, es un líquido, tiene delta H de formación cero. Vamos a ver una de las leyes principales que rigen el comportamiento de las reacciones químicas y de la termoquímica. Es la ley de Lavoisier-Laplace. Lavoisier y Laplace convivieron allá por el 1700 en Francia. Lavoisier, el padre de la química, y Laplace era un gran matemático asesor de la corte. Por suerte, Laplace no era recaudador de impuestos como Lavoisier, y eso le evitó caer en la guillotina. Bueno, la ley de Lavoisier-Laplace la podemos resumir como que la variación de entalpía de procesos químicos o físicos opuestos tiene el mismo valor absoluto pero signo contrario. Es decir, si una reacción química la invertimos, el signo de su delta H se invierte. O sea, si para un lado es exotérmico, en el sentido contrario es endotérmico. Por ejemplo, la combustión del hidrógeno, es la combinación con oxígeno, produce agua líquida. Entonces, a 25 grados, el delta H, llamémosle proceso 1,2, es menos 286 kJ por mol. Si la invertimos, el agua líquida se está descomponiendo en hidrógeno y oxígeno, es la reacción opuesta, entonces el mismo número con el signo cambiado. ¿Qué quiere decir? Que si quemar hidrógeno desprende 286 kJ, descomponer agua hay que darle o suministrarle 286 kJ por mol. En un diagrama entálpico es fácil de ver. Si para pasar de hidrógeno a oxígeno a agua se liberan 286 kJ, para descomponer el agua es el camino contrario, así que son 286 kJ. Entonces, el delta H de 1,2 más el delta H de 2,1 es ir de un punto y volver al mismo, es un ciclo. En un ciclo el estado inicial y final coinciden, por eso el delta H total del ciclo es cero. Entonces, si pasamos y despejamos de acá, delta H 1,2 es menos delta H 2,1. Son el mismo módulo, pero signo contrario, son opuestos. Por lo tanto, en la práctica, invertir una reacción química o un proceso físico es cambiar el signo del delta H. La otra ley importante de la termoquímica es la ley de Hess. Dice que la variación de entalpía de una reacción que puede transcurrir en etapas es igual a la suma algebraica de las variaciones de entalpía de cada etapa. Entonces, por ejemplo, si A más B produce C más D con un delta H 1 y C más D puede reaccionar para formar P más Q con un delta H 2, si sumamos los dos procesos tenemos un proceso global. C y D se simplifican, están en lados opuestos de la flecha de reacción, y nos queda que A más B da P más Q. El delta H de esta reacción va a ser el delta H1 más el delta H2, con los signos que tenga. Por eso decimos suma algebraica. Ejemplo, el carbono grafito puede quemar con oxígeno y producir monóxido de carbono. El delta H es menos 110,53 kJ. Pero el monóxido de carbono puede quemar también con oxígeno y producir dióxido de carbono. Y esta reacción tiene menos 284,98 kJ. Si sumamos los dos procesos, el monóxido de carbono se simplifica y tenemos que carbono más un medio y un medio es un mol de oxígeno produce un mol de dióxido de carbono. Este delta H tiene que ser la suma de los dos que están acá. La suma algebraica son dos números negativos, se suman los dos negativos y da 395,51 kJ. Si lo miramos en un diagrama entálpico, el grafito con oxígeno produce monóxido y baja 110,53. El monóxido quema, produce dióxido de carbono y pierde 284,98. Si hiciéramos en un solo paso quemar grafito hasta dióxido de carbono, el proceso sería menos 395,51 kJ, que es la suma de los dos procesos negativos. Vamos a ver una regla muy importante para calcular las variaciones de entalpía de una reacción química, que es la regla de los calores de formación. Supongamos una reacción donde A y B son reactivos, C y D son productos, y las letras chiquitas indican los coeficientes estequiométricos. El delta H de la reacción se puede calcular haciendo la suma de los delta H de formación de los productos menos reactivos. O sea, el delta H de formación de C estándar, multiplicado por C porque son C moles,
más el delta H de formación de D multiplicado por D, porque son D moles de D, menos el delta H de formación de A multiplicado por A y el delta H de B multiplicado por B. Se restan los dos, está puesto positivo porque tiene todo entre paréntesis el menos afuera. Ejemplo, si el óxido de calcio con el trióxido de azufre reaccionan formando sulfato de calcio, podemos aplicar esta regla que vimos acá. El delta H de la reacción será el delta H de formación del producto del sulfato de calcio menos el delta H del óxido de calcio menos el delta H del trióxido de azufre. Los delta H de formación están tabulados a 25 grados. Entonces, podemos mostrar lo siguiente. El óxido de calcio puede descomponer en calcio y un medio mol de dioxígeno. Este delta H es el menos delta H de formación porque es la reacción opuesta a la formación del óxido de calcio. Y el trióxido de azufre lo mismo, puede descomponer en azufre y 3 medios de oxígeno y esto es el delta H de formación del trióxido de azufre invertido, por eso tiene un signo menos. Porque ¿qué sería el delta H de formación del trióxido de azufre? Sería combinar azufre con oxígeno y producir trióxido de azufre. Y el delta H de formación de sulfato de calcio sería formarlo a partir de las sustancias simples. Calcio, azufre, sólido, en la forma estable que es la variedad alotrópica llamada azufre ortorrómbico, y dioxígeno. 2 moles de dioxígeno, esto producen 1 mol. Esto es el delta H de formación. Entonces, si sumamos estas reacciones, vemos que calcio con calcio se cancela, azufre con azufre están en miembro opuesto, se cancela, y tenemos 2 oxígenos y 3 medios con 1 medio. Acá de este lado tenemos 4 medios de oxígeno, que son 2 oxígenos con 2 oxígenos, se cancelan. Entonces la suma da que óxido de calcio con trióxido de azufre produce sulfato de calcio. Por lo tanto, el delta H de esta reacción que estamos buscando es la suma de los delta H que están acá, que son el menos, bueno, es el delta H positivo del sulfato de calcio y negativo los dos, el del óxido de calcio y el del trióxido de azufre. O sea, estamos haciendo el del producto sulfato de calcio y estamos restando los dos, por eso ponemos menos y un paréntesis, los reactivos. Hacemos producto menos reactivos. O sea, se está cumpliendo la regla que dijimos. Entonces, el delta H en condiciones estándar de una reacción es sumar los delta H de formación de los productos multiplicado por su coeficiente estequiométrico y restar el delta H de formación de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Una cosa interesante a veces en reacciones en fase gaseosa es poder calcular el delta U, la variación de energía interna. La variación de energía interna es calor a volumen constante. La variación de entalpía es calor a presión constante. Vimos que H es U más P por B. Entonces, si aplicamos deltas o variaciones, delta H es delta U más delta P por B. Para gases ideales, P por B es nRT. Entonces, hacer delta de P por B es hacer delta a nRT. Pero si la temperatura es constante y R es constante, cuando hacemos delta, simplemente hacemos delta de los moles. Porque sería moles finales por RT menos moles iniciales por RT. Sacamos factor común RT y queda delta de los moles. Entonces, nos queda que delta H es delta U más delta de los moles por RT. ¿Por qué le llamamos delta Nu? Porque nosotros ponemos delta moles, delta N por la fórmula de los gases ideales. Pero acá, cuando escribimos una reacción química, el delta de los moles en realidad son los moles que se forman de producto menos los moles de reactivo gaseosos. Y esos moles son los coeficientes estequiométricos. Entonces este delta Nu es el delta o la variación de coeficientes estequiométricos de productos menos reactivos de los que son gaseosos, porque estamos aplicando a un sistema que es de gases. Entonces, si hay alguno de los reactivos que no es un gas, es un líquido, un sólido, no se toma en cuenta sus moles, solamente los moles de los gases. En este caso, si es todo gas, sería C más D menos A más B. O sea, sumar los coeficientes de los productos y restar los coeficientes de los reactivos. De esta forma tenemos una relación donde si sacamos el delta H, sabiendo la variación de coeficientes de moles y RT, podemos sacar el delta U. Para que esto nos dé en unidades Joule, la R tiene que estar en Joule. Y la R en Joule es 8,314 Joule sobre mol Kelvin, que es unidad en sistema internacional. Y la temperatura, por supuesto, en Kelvin. Todo esto es a un bar de presión y a la temperatura que está indicada.
Si los delta H son de tabla, fueron tabulados a 25 grados, o sea, 298, entonces acá el T sería 298. ¿Puede ser que el delta U sea igual a delta H? Sí, cuando el delta nu, o sea, cuando la variación de coeficientes es cero. Cuando la reacción tiene el mismo número de moles gaseosos de un lado que del otro, el mismo número de coeficientes estequiométricos, este delta nu da cero. Entonces delta H es igual a delta U. Las mediciones de calor en los sistemas químicos se hacen en un aparato que se llama calorímetro y la técnica es una calorimetría. Las medidas experimentales se basan entonces en el empleo de calorímetros, que son recipientes aproximadamente adiabáticos, o sea, tiene una aislación térmica que evita que pase el calor, por lo menos en forma rápida, entre el medio ambiente y el interior del calorímetro. De manera que todo lo que ocurre dentro del calorímetro hay un intercambio de calor entre los componentes que tiene dentro del calorímetro, que puede ser el termómetro, el agitador, el agua y lo que metamos dentro de esa agua, pero no con el exterior del calorímetro. Por ejemplo, si metemos un metal caliente dentro del agua en un calorímetro, el calor que reciba el agua más el calor que pierda el metal tiene que sumar cero, porque nada se escapa afuera. Y después podemos hacer cálculos. El agua, bueno, el calor del agua va a ser la masa de agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. El agua está a una temperatura inicial y termina a una temperatura final T, que es para todo el mundo igual. O sea, el termómetro, el agitador, el agua y el metal, todos terminan a temperatura final T. Entonces la temperatura final mira la temperatura inicial que tenía el agua. Y el calor del metal es la masa del metal por el calor específico del metal por la temperatura final, que es la misma para todos, temperatura de equilibrio, menos la temperatura que tenía el metal al inicio. Todo es igualado a cero. Entonces, si nosotros conocemos la masa de agua, y la temperatura final la medimos con el termómetro, conocemos la masa del metal y la temperatura inicial del metal, y la temperatura final la sabemos también, se puede averiguar el calor específico del metal. Es una práctica muy común para poder sacar la capacidad calorífica o el calor específico de un metal. También, si es una reacción lo que ocurre, podemos medir el calor que libera una reacción química. El proceso en la práctica es un poco más complejo porque hay que considerar que no solo el agua absorbe calor, sino también la varilla del agitador, las paredes del recipiente, en parte el termómetro o algún otro dispositivo que tenga adentro el calorímetro. Segunda ley de la termodinámica. Habla de una nueva variable termodinámica, una nueva función de estado que se llama entropía. La energía interna medía formas de energía en que se distribuye el calor y el trabajo en un sistema. La entropía es una nueva función de estado que es positiva y que da una dirección de espontaneidad. La entropía es una función que tiene la propiedad de que en procesos reversibles la entropía del universo, que incluye el sistema más todo lo que lo rodea, el entorno, eso es el universo, es cero. Y en los procesos irreversibles, espontáneos, la entropía del universo crece, es positiva. Vamos a definir qué es una fuente. Una fuente es un reservorio térmico en el cual puede absorber calor o ceder calor sin que cambie su temperatura. Un ejemplo práctico sería el agua del mar. El agua del mar puede uno meter adentro un cuerpo caliente y no va a cambiar la temperatura del mar, porque el calor que está absorbiendo o perdiendo es desestimable completamente para un reservorio tan grande. Entonces, cuando el reservorio tiene una masa muy grande, tiene una cierta inercia y puede absorber o perder pequeñas cantidades de calor sin que se detecten cambios de temperaturas apreciables. Por supuesto que es una definición ideal. Si el sistema es una masa finita y no un océano, esto es aproximado. Los estudios de Carnot, Clausius y Thomson, durante el 1800, tratando de encontrar una explicación a los fenómenos de las máquinas térmicas y su eficiencia, llegaron a la función entropía por un camino distinto que acá no vamos a hacer para cortarlo, porque de otro modo deberíamos estar forzados a explicar todo el desarrollo histórico de las máquinas térmicas y sería un curso de termodinámica realmente y no un curso de química general en donde se da una base simplemente de los principios elementales. En un proceso reversible se produce un pequeño cambio de entropía si se produce un pequeño intercambio de calor a una temperatura T. En un proceso reversible esto es igual. Si el proceso es irreversible es mayor. Por lo tanto, un delta S grande es un Q reversible sobre T. Calor es Joule, T tiene que ser en Kelvin, temperatura Kelvin. No puede ser en Celsius porque Celsius podríamos tener 0 y dividir por 0 daría entropía infinita y eso no está bien.
Entonces es sobre temperatura absoluta. Por lo tanto, la entropía se mide en Joule por Kelvin. Digo por cada Kelvin. Si integramos, este diferencial S nos da el delta S, es una función de estado, así que es un S final menos un S inicial, es la integral de diferencial Q reversible sobre T. Si la temperatura fuera constante, sale fuera de la integral y nos queda la integral diferencial Q, queda Q. Entonces, en procesos a temperatura constante, el delta S es calor reversible sobre temperatura. Ejemplo típico son, por ejemplo, los cambios de fase. Cuando estamos fundiendo un sólido, mientras se produce la fusión, por ejemplo el hielo mientras funde, y hay agua líquida, la temperatura permanece constante. Entonces, el delta S es el calor intercambiado sobre la temperatura a la cual ocurre en Kelvin. Vamos a mostrar esto de que el universo, en un proceso espontáneo, la entropía aumenta y en un proceso de equilibrio o reversible es cero. Y si da negativo es porque realmente es un proceso imposible. Supongamos un trozo de hielo a 0 grados y a 273,15 Kelvin en contacto con una fuente a la misma temperatura y fluye una pequeña cantidad de calor Q que produce la fusión del hielo. Si es un mol del hielo es el calor de fusión. Los dos están a 0 grados, se produce, vamos a llamarle módulo de Q, que pasa de la fuente al hielo para que el hielo funda. Entonces el delta S del sistema, el sistema es el hielo, es ese calor que absorbió dividido la temperatura del hielo 273. Para la fuente, el delta S, o sea, la variación de entropía de la fuente del entorno, es el mismo calor pero con un signo menos, porque lo tomamos como módulo, acá perdió un calor menos Q, módulo de Q, sobre 273, porque está a la misma temperatura. Cuando sumamos la entropía del universo es la suma del sistema más el entorno. Entonces es Q sobre 273 más menos Q sobre 273 y da 0. O sea, esto es un proceso de equilibrio y da 0 la entropía del universo. Solamente hay intercambio de calor. ¿Está aumentando la entropía del sistema? Sí. Una pequeña cantidad y es la misma que la que está bajando el entorno. Lo que aumenta uno es lo que baja el otro, entonces el universo no detecta ningún cambio. La entropía del universo se mantiene constante. Veamos qué pasa si hacemos el mismo experimento con el hielo a 0 grados pero la fuente a 20 grados. Para que funda el mol del hielo necesitamos la misma cantidad, un módulo Q de calor que se transfiere. Entonces para el sistema es Q sobre 273. Pero para la fuente ahora hay un problema, es el mismo Q que se pierde, menos Q, pero la fuente no está a 273, está a 293. Cuando sumamos las dos variaciones de entropía para calcular el universo tenemos Q sobre 273 más menos Q sobre 293. En el numerador es lo mismo lo que tenemos. Acá dividimos por un número más grande. Al dividir por más grande da más chico. Entonces si hago algo menos algo que es más chico da positivo. Bueno, este proceso tiene una entropía del universo que es positiva. Y eso es un proceso espontáneo. La entropía del universo aumenta en proceso espontáneo. Y es lógico, el calor fluye del cuerpo más caliente al más frío. O sea, de la fuente al hielo y lo funde. ¿Qué pasa si ahora hacemos un mol de hielo a 0 grados y lo ponemos con una fuente a menos 20 grados y pensamos que pasa el mismo calor Q para que funda el hielo? Entonces el hielo absorbe una cantidad de calor módulo de Q sobre 273. La fuente estaría perdiendo el módulo de Q sobre 253, porque está a menos 20. Cuando sumamos las variaciones de entropía del sistema y del entorno, tenemos Q sobre 273 menos el módulo de Q sobre 253. Ahora estamos dividiendo por un número más chico. Da más grande el negativo que el positivo y esto da negativo. Quiere decir que el delta S del universo es negativo en este caso. Y que sea negativo significa que es un proceso imposible. Y es lógico, cualquiera sabe que el hielo, si lo pongo en contacto con una fuente que está a menos 20 grados, no se va a descongelar. Va a quedar siendo hielo. Obsérvese que para determinar la espontaneidad de un proceso no hay que mirar el delta S del sistema ni el delta S del entorno, sino el delta S del universo. El del entorno siempre es el calor del entorno sobre la temperatura. Delta H sobre temperatura del entorno. Vamos a hablar de la desigualdad de Clausius. Supongamos que tenemos el sistema y el entorno, y que una pequeña cantidad de calor diferencial Q pasa del sistema al entorno. El diferencial S, el pequeño cambio de calor que se produce, el diferencial S del universo siempre es positivo, mayor o igual que cero, mayor si es espontáneo, cero si es de equilibrio. Entonces, pero el universo es la suma del diferencial S del sistema más el diferencial S del entorno.
Entonces, si paso del otro lado, restando, tengo que el diferencial S del sistema es mayor o igual que menos el diferencial del entorno. Pero el diferencial de entropía del entorno es por intercambio de calor. El entorno es diferencial QE sobre T. Pero ¿qué pasa? Lo que toma el entorno es lo que pierde el sistema. Entonces es menos el diferencial Q del sistema sobre T. El calor del entorno es igual a menos el diferencial Q del sistema. Al sistema no le pongo nada, ningún subíndice. Entonces, esto pasa a ser menos diferencial Q sobre T. Entonces, cuando reemplazamos acá diferencial del sistema, de entropía, es mayor o igual que menos diferencial del entorno. Entonces, menos el diferencial del entorno, vimos que es menos diferencial Q sobre T, menos queda diferencial Q sobre T positivo. Es un poquito de matemática. El del entorno es negativo. Pero como acá es menos el entorno, si le ponemos un menos acá adelante, T menos se transforma en más. Entonces llegamos a que el diferencial de entropía, el pequeño cambio de entropía que ocurre en el sistema, porque este es el sistema, ahora ya no le ponemos más subíndice S, es mayor o igual que el diferencial Q sobre T. El diferencial Q sobre T es lo que el sistema pierde o gana por intercambio de calor. Quiere decir que el cambio de entropía del sistema no solo ocurre por intercambio de calor, porque si es un proceso de equilibrio, sí, lo vimos recién con el caso del hielo, es igual. Pero si el proceso es irreversible, es mayor todavía. Hay un plus. ¿Y a qué se debe esto? A que el cambio de entropía de un sistema se debe a dos causas: al intercambio de calor con el entorno y además a una causa interna molecular, que Boltzmann demostró que es relacionado con el desordenamiento a nivel molecular del sistema. Entonces, el delta S del sistema en módulo, en un proceso reversible, es igual al delta S del entorno. Por eso el delta S del universo da 0. En un proceso irreversible, el delta S del sistema es el delta S de causas internas y el debido a cambio de intercambio. El de intercambio es igual a menos delta S del entorno. Entonces, cuando sumo el universo, tomo el sistema, que es las causas internas y el intercambio de calor. Pero el intercambio de calor, ¿sí?, más el delta S, estamos hablando del universo, es el sistema, causas internas, intercambio de calor, más el del entorno. Pero el del entorno y el intercambio de calor son de signo opuesto, se cancelan y dan 0. Por lo tanto, el delta S del universo es el delta S de las causas internas del sistema. Entonces, ¿por qué es mayor el universo? Porque debido al intercambio de calor se anularían y sería 0, pero hay una causa adicional, un plus, que es el desordenamiento del sistema. Eso es lo que hace que el universo aumente la entropía. Lo bueno es que ahora estamos mirando directamente al sistema. Decir que el universo aumenta la entropía es decir que las causas internas son mayores que 0. Porque en un proceso de equilibrio o reversible, las causas internas serían 0 y se compensaría el intercambio de calor con el entorno. Entonces, para dejar de mirar el universo, podemos tomar al sistema y decir que hay un pequeño cambio de entropía, un diferencial de entropía, que es mayor o igual al intercambio de calor, diferencial Q sobre T. Es igual cuando en procesos reversibles y es mayor en procesos irreversibles. Entonces, si pasamos el diferencial S restando, queda igualado a 0 esto. Entonces tenemos diferencial Q sobre T menos diferencial S menor o igual que 0. Si trabajamos a presión constante, el diferencial Q sub P, este diferencial Q es diferencial Q sub P, es el diferencial H. Entonces nos queda que el diferencial H sobre T menos diferencial S, mirado para este lado, es menor o igual que 0. Entonces es menor o igual que 0. Multiplicando todo por T, miembro a miembro, como T es positivo, temperatura absoluta, no cambia el sentido de la desigualdad, y queda diferencial H multiplicado por T se va a la T, acá queda T por diferencial S, y 0 por T queda 0. Entonces llegamos a que diferencial H menos T por diferencial S es menor o igual que 0. A presión constante, diferencial Q es diferencial H, porque es diferencial Q sub P. Si definimos una nueva función, decimos H menos T por S, o sea, entalpía menos temperatura por entropía, la llamamos G, hoy se la llama G, se llamaba energía libre, hoy se la llama G en homenaje a Gibbs, función de Gibbs. Entonces lo que tenemos acá es un diferencial de G. Porque si G es H menos T por S, el diferencial de G es el diferencial de H a temperatura constante, es T por diferencial de S. Si la temperatura es constante.
Entonces, diferencial H menos T por diferencial S, lo que nos quedó acá, que es menor o igual que 0, es el diferencial G. Un pequeño cambio de G. Y si integramos este diferencial G, tenemos delta G, tenemos delta H y acá tenemos T por delta S. T es constante, sale fuera la integral. Entonces, a escala grande podemos decir que diferencial G se transforma en delta G, que es delta H menos T por delta S. Entonces, el cambio en la función de Gibbs es la variación de entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de entropía. Delta G es delta H menos T por delta S. Está en todos los libros de química, a pesar de que no se dice de dónde sale. Es una consecuencia de la desigualdad de Clausius. La función de Gibbs se utiliza en procesos a temperatura y presión constante, como son las reacciones químicas habitualmente. La función G va cambiando a medida que una reacción avanza y llega a un valor mínimo, que es el punto más estable. Justamente, la reacción es espontánea mientras se dirige al mínimo, porque cuando la función de Gibbs se dirige al mínimo, ¿qué pasa? Está descendiendo, y si está descendiendo el delta G es negativo. Entonces, delta G negativo es lo que estamos poniendo acá. Diferencial G negativo o delta G negativo es un proceso espontáneo. Y si estamos juntos en el punto final, ¿sí? No está cambiando, entonces ahí delta G es 0, no hay cambio de G en el avance de reacción y está en equilibrio. Entonces, a temperatura constante, delta G es delta H menos T por delta S. Y si trabajamos a un bar, o sea en condiciones estándar, se le pone el cerito arriba y tenemos delta G0, delta H0 menos T por delta S0. Esto está bueno porque el delta H0 se puede sacar fácilmente por una reacción usando los delta H de formación, que son también estándar y están tabulados. Y las entropías se pueden sacar también, ya lo vamos a ver. Tercera ley de la termodinámica, la resumimos, la conclusión final a la cual llegó Planck. En el cero absoluto, en el 0 Kelvin, la temperatura más baja imaginable, para una forma cristalina única, la entropía de las sustancias es 0. O sea, no hay ningún desorden en el 0 Kelvin. Entonces, designamos entropía absoluta a una temperatura T estándar, porque estamos a un bar, y la rayita se puede poner o no, indica que es por mol. O sea, para un mol de sustancia es llevar un mol de sustancia desde el 0 Kelvin hasta la temperatura T a un bar. En la variación de entropía sería entropía final menos inicial, pero inicial en el 0 Kelvin es 0. Así que esa variación de entropía, si se puede calcular, es la entropía absoluta a temperatura T. Como hay que tabular, hay que elegir una temperatura. ¿Y cuál vamos a elegir? Y por supuesto, la misma de siempre, 25 grados. 298 Kelvin. Entonces, las entropías absolutas se tabulan a 25 grados y a un bar para que sean estándar. Y con eso se pueden sacar los delta S de las reacciones, haciendo lo mismo que hacemos con las delta H. Entonces, los delta G de formación se pueden calcular para un mol de sustancia y se tabulan a 25 grados. Entonces, el delta G de una reacción se puede calcular con los delta G de formación que están en tabla, estándar. Se hacen los delta G de los productos, se van sumando multiplicados por los coeficientes estequiométricos y se restan los delta G de los reactivos multiplicados por los coeficientes estequiométricos. Esto es igual que lo que se hace con el delta H. Y con los delta S se hace lo mismo. Se hace producto menos reactivo multiplicados por los coeficientes. Entonces agarremos una reacción de ejemplo. El N2O4 puede descomponerse y dar 2 moles de NO2 a 298 Kelvin y un bar. El delta S, ¿qué va a ser? Va a ser el S, la entropía estándar del producto de NO2 multiplicado por 2 porque son 2 moles, esto es por mol multiplicado por 2 moles, menos el S0 del N2O4. Entonces 2 moles por 240,06, que está en tabla, esta es la entropía absoluta del NO2, joule por mol por Kelvin, mol con mol se va, menos, acá tenemos un mol por 304,29, que está en tablas, joule por mol por Kelvin, se va a mol, y esto me queda una cuenta que es 175,83 joule por Kelvin. Si lo dividimos por 1000 para pasar a kilojoule, es 0, aproximadamente 176 kilojoule por Kelvin. Es la variación de entropía de esta reacción a 25 grados y un bar. El delta H también lo podemos hacer, con los valores de tabla. El delta H es 2 veces el delta H de formación del N2 menos 1 mol el delta H del N2O4, el tetróxido. Entonces son 2 moles por 33,18, que es el delta H de formación, menos 1 mol por 9,16, que es el delta H de formación del N2O4,
y esta cuenta da 57,2 kJ. Es una reacción endotérmica. Es una descomposición lógica y calentar para que se descomponga. Si queremos sacar el delta G, podríamos haber hecho esto mismo con los delta G de las tablas. Pero vamos a hacerlo ahora con lo que calculamos. Delta G en condición estándar es delta H menos T por delta S en condición estándar. Entonces delta H ya lo tenemos, 57,2 menos temperatura, estamos en 298 Kelvin por el delta S que vimos que es 0,176 kJ por Kelvin. Kelvin con Kelvin se va, da todo kJ. Esto da 4,75 kJ. O sea, es mayor que 0. Quiere decir que esta reacción a 25 grados no es espontánea. Mayor que 0 es un proceso no espontáneo. Supongamos que nos preguntan, ¿y a qué temperatura empezaría a ser espontáneo esto? Las entalpías y las entropías dependen de la temperatura. Pero vamos a suponer que si la temperatura no cambia mucho, la variación de entalpía y de entropía no cambia mucho con la temperatura, para poder hacer algún cálculo que no sea muy complejo. Entonces, podemos decir lo siguiente. El delta G estaba dando positivo. Llega un momento, si es positivo, va a tener que pasar a ser negativo para que sea espontáneo. Si pasa de positivo a negativo, en algún momento tiene que cruzar el eje de las X y pasar por el 0. Entonces tomamos el valor límite cuando cambia de signo. Acá es positivo, pero nosotros queremos poner igual a 0 para ver el punto de equilibrio donde empieza a pasar a ser negativo. Si lo igualamos a 0, podemos despejar. Nos queda que delta H es igual a T por delta S. Despejamos T, es delta H sobre delta S. Hacemos la cuenta y nos da 325 Kelvin, o sea 52 grados Celsius. Quiere decir que esta reacción a 25 no era espontánea, era positiva. Y pasa a ser 0 a 52. Quiere decir que esta función, a medida que la temperatura aumenta, está decayendo. Y cuando llega a 52, se pone en 0. Y a partir de 52 grados para arriba, o sea, mayor de 52 grados, el delta G pasa a ser negativo y la reacción pasa a ser espontánea. Es decir, si queremos que esto ocurra espontáneamente, hay que trabajar a temperaturas mayores que 52 grados. Y es interesante esto porque nos permite hacer predicciones. Es una aproximación. Tengan en cuenta que acá estamos poniendo la temperatura de 325 Kelvin y usando delta H que fueron calculados a 298 Kelvin. Entonces, los delta H en realidad son un poquito distintos y la temperatura no va a ser exactamente 52 grados, sino un poco distinto. Pero es un cálculo aproximado que permite hacer una predicción aproximada. Por último, vamos a hacer un análisis de la espontaneidad de cualquier reacción química. Delta H y delta S se puede sacar con las tablas y se hace el cálculo y se mira lo que da el delta G. Delta G es delta H menos T por delta S. Entonces, también se podría usar delta G de formación de tablas, pero nosotros queremos hacer una especie de predicción mirando aproximadamente los signos simplemente del delta H y del delta S. Entonces, pensemos en una reacción que es endotérmica. Tiene delta H positivo. Si tiene delta S positivo, ¿cómo sabemos nosotros el signo? Bueno, los delta H a veces se saben los signos de antemano. En general, las reacciones de descomposición tienen delta H positivo. Y las reacciones, por ejemplo, de combustión suelen ser delta H negativo. Las combustiones son exotérmicas, liberan calor, se quema combustible para que libere calor y caliente algo. Entonces, nosotros el delta H a veces sabemos el signo. Y el delta S lo podemos mirar de la siguiente manera. Cuando aumenta el desorden, la entropía aumenta el delta S. Y cuando aumenta el desorden, cuanto más moles gaseosos se forman, generalmente es más desordenado el sistema. Un mol de gas ocupa mucho más volumen y tiene mucho más caos y desorden que un mol de líquido o un mol de sólido. Entonces, es fácil, si el producto tiene más moles gaseosos, el delta S aumentó. En algunos casos se puede hacer la predicción simplemente mirándolo a ojo. Entonces, si tenemos que el delta H es positivo, reacción endotérmica, y aumenta el desorden, delta G es delta H menos T por delta S. T siempre es positivo. Si el delta H es positivo, la pregunta es, ¿qué pasa con este término que está acá? T no influye en el signo. El delta S es positivo, entonces acá positivo, positivo, positivo. Como tiene un signo menos adelante va a ser negativo. O sea que voy a sumar algo positivo con algo negativo. Va a ser espontáneo si el delta G es negativo. Y va a dar negativo si es más grande este término que está acá que este que está acá. Si la parte negativa en módulo es más grande que la parte positiva, va a dar negativo y va a ser espontáneo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo esta parte se va a hacer más grande que esta? Esta es fija, no cambia. Esta se va a agrandar mucho cuando se agrande la temperatura. Si T va aumentando, este número multiplicado por delta S va aumentando,
y la parte negativa va a ganar la parte positiva. Entonces, a altas temperaturas, los procesos endotérmicos que tienen aumento del desorden, a altas temperaturas son espontáneos. Acá tenemos un ejemplo, el que vimos recién. Es una reacción que tiene delta H positivo. Y el desorden aumenta porque de 1 mol de gas voy a 2 moles de gas. Entonces tienen las condiciones que están acá. Entonces a alta temperatura esta reacción es espontánea. Y vimos que a partir de 52 grados era espontánea. Tuvimos ahora una reacción que tiene delta H positivo, endotérmica, pero que tiene delta S negativo. O sea que el desorden no aumenta sino que disminuye. Entonces delta H es positivo. Delta S es negativo. Entonces menos da más esto. Si los dos términos son positivos, por más que cambie la temperatura, positivo con positivo va a dar siempre positivo. Entonces a ninguna temperatura este proceso va a ser espontáneo, porque va a ser siempre positivo. Entonces nunca es espontánea. Por ejemplo, monóxido de carbono da carbón más un medio de oxígeno. Tiene delta H positivo, es una descomposición. Es la inversa de una combustión. Y el delta S es negativo, porque voy de 1 mol de gas a medio mol de gas. El sólido no le damos mucha bolilla porque ocupa poco volumen y no introduce mucho desorden. Comparamos los moles gaseosos. De 1 mol gaseoso voy a medio mol. Entonces delta S es negativo. Entonces se cumplen las condiciones que están acá. Esta reacción nunca sería espontánea. Si la reacción es exotérmica, libera calor. El delta H es negativo. Supongamos que tiene un delta S positivo, o sea que se desordena. Entonces tenemos delta H negativo y delta S positivo. Entonces, con el menos que está acá adelante, todo esto es positivo, con el menos es negativo. Negativo con negativo, por más que cambie la temperatura, va a sumar siempre negativo. Entonces va a dar negativo siempre. Entonces a toda temperatura va a ser espontánea esta reacción. Por ejemplo, el carbón con el oxígeno produce monóxido de carbono. El delta H ahora es negativo, porque es la inversa del anterior. Y voy de medio mol a 1 mol, se desordena. Entonces están las condiciones que están acá. Sería espontánea siempre. O sea, el carbón siempre terminaría formando un monóxido de carbono. Ustedes van a decir, pero si yo tengo carbono en el fondo de mi casa y no se forma monóxido de carbono, es lógico. Porque esto habla de la espontaneidad del proceso, pero no habla de la cinética. O sea, el proceso cuando ocurra va a ocurrir totalmente y va a formar monóxido de carbono. Pero si la cinética es muy lenta, puede tardar 100 años, 1000 años y uno no lo observa en la práctica. Por eso que en química hay que mirar dos factores. La parte termodinámica, ver si el proceso es termodinámicamente favorable, pero después hay que ver la parte cinética. ¿Qué tan rápido ocurre ese proceso? Porque si lleva un proceso que es muy favorable, pero tarda mucho, en la práctica no me sirve. Entonces, un dato a tener en cuenta es que los estudios cinéticos deben hacerse en las reacciones químicas para saber si en la práctica voy a observar que se forma algo o no. El último caso es una reacción exotérmica, pero que la entropía disminuye, o sea, se ordena. Entonces, delta H es negativo, pero delta S es negativo también. Entonces, menos con menos da más. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo esto da una suma negativa para que sea espontáneo? Cuando gana la parte negativa, o sea, cuando la parte positiva se hace chiquita. Entonces, esto se hace chiquito cuando la temperatura es baja. Cuando la temperatura es baja, esto se achica y gana la parte negativa, entonces da negativo y el proceso es espontáneo. Y es la reacción que vimos al principio. Tiene delta H negativa esta reacción, porque es la inversa de la que está acá. Y voy de 2 moles a 1 mol, delta S también es negativo. Se cumplen las condiciones que están acá. Más que estudiar de memoria esto, hay que analizar con cuidado cada caso posible que se presente, mirando el signo del delta H acá adentro y mirando el signo del delta S y ver en qué condiciones de temperatura yo logro que el delta G sea menor que 0. Y ahí se puede hacer una deducción lógica. Esto es para pensarlo, meditarlo, muy tranquilo. Acá simplemente se está exponiendo, pero ustedes lo tienen que volver a rever y en cada ejemplo aplicarlo hasta que lo entiendan profundamente y lo puedan deducir.